Hola, bienvenidos a la sesión de resolución de ejercicios de la aplicación Matemáticas y Física Media Superior con el tema Ley de conservación del ímpetu. Un proyectil de 8 kilogramos es disparado por un cañón cuya masa es de 430 kilogramos. Si el proyectil sale con una velocidad de 380 metros sobre segundos, ¿cuál es la velocidad de retroceso del cañón? Estamos poniendo los datos. En este caso hay que diferenciar los dos objetos que tenemos. Por un lado el cañón, del cual se nos dice que su masa es de 430 kilogramos, y por otro lado el proyectil, que en este caso es la masa 2, que es de 8 kilogramos y que se nos dice que la velocidad es de 380 metros sobre segundos. Nuestra fórmula tenemos que masa 1 por su velocidad más masa 2 por otra velocidad va a ser igual a la masa 1 por otra velocidad más la masa 2 por otra velocidad. Para que esto quede claro, vamos a irlo viendo cómo es. En este caso, el signo igual nos va a distinguir dos momentos. El primero va a ser antes, en este caso antes del disparo, y el otro va a ser el de después del disparo. De este modo los vamos a distinguir y vamos a ir viendo a qué corresponde cada uno. En lo primero sabemos que las masas no cambian, entonces justamente la masa 1 va a ser antes y después la misma, al igual que la masa 2, antes del disparo y después del disparo también va a ser la misma. Lo demás que tenemos es la velocidad antes del disparo, si pensamos que el cañón está justamente en reposo, pues entonces la velocidad tanto del cañón como del proyectil va a ser cero. El hecho de que esta velocidad y esta velocidad sea cero hace que cero por cualquier cosa pues me dé cero. Vamos a denotarlo, entonces aquí esto me va a dar cero y esto también me va a dar cero. Recordando que el hecho de que dé cero es porque está en reposo y las velocidades son cero. De modo que la información que tenemos después es justamente después del disparo, donde ya se nos dice que tenemos que buscar la velocidad de retroceso del cañón y el proyectil ya adquirió una determinada velocidad. Entonces, como estos dos son ceros, podemos simplificar la fórmula de esta manera, que va a ser 0 igual justamente a la masa 1. Y ahora sí ya podemos asignar que esta es la velocidad 1 que habíamos anotado de este lado, pues lo que es la velocidad de retroceso del cañón, más luego una masa 2 multiplicada por su velocidad. Entonces ya le ponemos aquí los subíndices, masa 1 por velocidad 1 más masa 2 por velocidad 2. Y ya sobre esto podemos hacer la sustitución directa o podemos realizar el despeje. En este caso es más sencillo realizar primero la sustitución para después ya ir haciendo los ajustes respectivos. Vamos a poner entonces, no tenemos que olvidar que aquí estamos igualando a 0, entonces tenemos aquí que 0 va a ser igual a la masa 1 que es de 430 kilogramos multiplicado por la velocidad 1. Como no la conocemos, pues la dejamos denotada nada más así. Ya no tenemos que poner el subíndice, en este caso el color hace la referencia, puesto que la otra velocidad conocemos su valor y no va a ser una variable. Y ponemos más el valor de la masa 2, que es de 8 kilogramos, multiplicado por el valor de su velocidad, que es de 380 metros sobre segundos. En este caso lo que podemos ver es justamente, tenemos aquí 0, el 0 que estamos arrastrando, es igual. Aquí no podemos hacer la operación, entonces se queda igual 430 kilogramos multiplicados por la velocidad. Y aquí vamos a tener más 380 en este caso, 8 por 380. De modo que nos da como resultado 3040 y las unidades kilogramo por metro sobre segundo. Ahora, lo que tenemos es para encontrar esta, pues tenemos que dejarla solita. Lo primero que tenemos que hacer es quitar esto que está sumando. Entonces, como está positivo, va a pasar negativo. Entonces sería como tal 0, ¿no? Digamos, menos, es decir, este número, 3040 kilogramos por metro sobre segundo, va a ser igual a 430 kilogramos multiplicados por la velocidad. En este caso aquí el 0 no nos afecta en nada, nos queda tal cual este número en negativo, de modo que procedemos a hacer la demás operación. Como aquí estos se están multiplicando, los kilogramos que tenemos, es decir, la masa del cañón, va a pasar dividiendo. De modo que me va a quedar esto que decimos, menos 3040 kilogramos por metro sobre segundo, entre 430 kilogramos va a ser igual al valor de la velocidad.
Tenemos entonces dicha operación, ponemos 3040, no olvidando que tenemos ahí un signo negativo, entre 430, y esto nos da como resultado 7.01 si redondeamos. Entonces nos queda menos, el menos que teníamos, menos 7.01. Como se cancela kilogramo con kilogramo, tenemos metros sobre segundos. Esta es la velocidad. En este caso, el signo negativo es lo que me indica el retroceso. De modo que como ya se me está diciendo en la aplicación que cuál es el retroceso, pues le podemos poner sencillamente que es 7.01, es decir, 7. Redondeamos y ponemos nuestro resultado, que es 7, y como vemos es correcto. Un proyectil de 5 kilogramos es disparado por un cañón cuya masa es de 333 kilogramos. Si la velocidad de retroceso del cañón es de 4 metros sobre segundos, ¿cuál es la velocidad del proyectil? Los datos que tenemos, la masa del cañón de 333 kilogramos, se nos dice que la velocidad de retroceso, es decir, por eso ponemos este signo negativo aquí ya, es de 4 metros sobre segundos, la masa del proyectil es de 5 kilogramos y buscamos la velocidad con la que sale disparado. Como ya hemos dicho, para la fórmula tenemos un antes y un después en los que cada masa se multiplica por la velocidad que se tiene. Y como ya dijimos, como antes del disparo tanto el proyectil como el cañón están en reposo, las velocidades son cero y por esto todo este lado me va a dar cero. Entonces ya que tenemos esto, 0 es igual a la masa 1 por la velocidad 1, puesto que ya la información que se nos da es una vez realizado el disparo, entonces es la información que corresponde al lado derecho. Tenemos esto. En el ejercicio anterior lo hicimos la sustitución directa a partir de aquí, nada más para ver cómo se hacía de esta manera. En este caso ya vamos a proceder a hacer el despeje como tal, puesto que buscamos la masa 2. En este caso ambos son positivos, como podemos ver tenemos aquí, ¿no?, que al no tener signo se da por hecho que es positivo, masa 1 por velocidad 1 más masa 2 por velocidad 2. Entonces, para dejar justamente a esta velocidad solita, pues vamos a pasarlo del otro lado. En este caso lo voy a dejar de esta manera, nada más para ir quitando todo lo demás y que me quede el signo aquí como corresponde. Tenemos entonces aquí que esto que está positivo lo vamos a pasar negativo del otro lado, me va a quedar menos la masa 1 por la velocidad 1 es igual a la masa 2 por la velocidad 2. Si lo único que hice fue este término, que aparece sumando del lado derecho, lo pasé restando del lado izquierdo. Es indistinto que ponga el cero, puesto como ya dijimos, no afecta. Pero en todo caso, si lo pusiera, quedaría de esta manera. Y 0 menos la cantidad que estoy diciendo, pues me quedaría esta cantidad justamente en negativa. Después lo que hacemos es, como necesito la velocidad 2, vamos a quitar a la masa, que es lo que me está estorbando. Entonces tenemos nuevamente aquí menos la masa 1 por la velocidad 1, y esto va a ser dividido entre la masa 2, va a ser igual a la velocidad 2. Entonces aquí tenemos justamente la expresión, por así decirlo, final para encontrar la velocidad del proyectil. Procedemos a hacer entonces la sustitución. Vamos a hacer aquí una pequeña división. Tenemos que la velocidad 2 es igual a menos, es importante este menos que lo pongamos, 333 kilogramos que multiplican a la velocidad 1, que es de menos 4 metros sobre segundos. Y esto va a dividir a la masa 2, que es de 5 kilogramos. En este caso hay que recordar, este menos es el de la fórmula, este menos es el de la velocidad que me indica que es de retroceso del cañón, y aquí que se están multiplicando. Sería un error si no pusiera los paréntesis y pudiera pensar que se están restando. Procedemos entonces a hacer el resto de las operaciones. Tenemos entonces que aquí es menos 333 por, aparte de los paréntesis, menos 4, y esto me da el resultado, como sabemos menos por menos es más, y ya me va a dar de esta manera 1332, y las unidades kilogramos por metro sobre segundo. Esto después lo tenemos que dividir entre los 5 kilogramos, y como podemos ver, pues se va a cancelar kilogramo con kilogramo, de modo que este número obtenido, 1332, lo dividimos entre 5, y de esta manera obtenemos la velocidad 2, que va a ser de 266.4, y mis unidades en metros sobre segundos.
Ponemos nuestro resultado 266.4 y como vemos es correcto. Determinar la masa de un proyectil disparado por un cañón cuya masa es de 330 kilogramos si la velocidad de retroceso del cañón es de 6 metros sobre segundos y la velocidad del proyectil de 352 metros sobre segundos. Los que tenemos la masa del cañón de 330 kilogramos, su velocidad de retroceso, recordando que por eso se le pone el signo negativo, de 6 metros sobre segundos. Buscamos la masa del proyectil y sabemos que la velocidad con la cual sale disparado es a 352 metros sobre segundos. Ya explicamos en la fórmula que hay un antes y un después. En la parte del antes es cero, puesto que también es masa por velocidad, y tanto la velocidad del cañón como la del proyectil es cero. Eso hace que la multiplicación dé cero y por tanto la suma también. Después, lo que tenemos después es justamente los datos que se nos dan, nuevamente la masa, las masas que no cambian, y las velocidades, velocidad 1, el retroceso, y la otra velocidad que es la que buscamos. Como buscamos la masa 2, procedemos nuevamente a hacer el despeje, entonces esto lo vamos a pasar del otro lado, de modo que me queda menos masa 1 por velocidad 1, va a ser igual a la masa 2 por la velocidad 2. Ya habiendo explicado que esto lo pasamos negativo, como es un 0 no está afectando en nada y podría eliminarlo. De cualquier modo pues lo puedo poner, dijimos que no afecte en absolutamente nada. Y después como lo que busco es la masa 2, pues procedemos a despejar. Que lo que me estorba en este caso, como vemos para dejar a la masa 2 solita, podemos ver a la masa 2 solita, que es la que quiero, tenemos que pasar a la velocidad 2, que como se encuentra multiplicando, va a pasar dividiendo. De modo que nos queda justamente que esta masa 2, vamos a poner una pequeña separación, masa 2 va a ser igual a la multiplicación de la masa 1, pero negativo, entonces es menos, por este menos, 330 kilogramos multiplicado por la velocidad 1, que es de menos 6 metros sobre segundos. Y esto a su vez lo vamos a dividir entre la velocidad 2, que es de 352 metros sobre segundos. Lo podemos hacer de manera directa. En este caso vamos a multiplicar primero todo lo de arriba, lo que corresponde al numerador. Tenemos entonces menos 330 multiplicado por menos 6. Como sabemos, menos por menos da más, y por eso me va a dar positivo. 1980, las unidades kilogramo por metro sobre segundo. Y esto lo vamos a dividir a su vez entre 352 metros sobre segundos. Como vemos, se va a eliminar metros sobre segundo con metros sobre segundo. El 1980 lo dividimos entre 352 y esto nos da 5 puntos. Entonces vamos a poner la masa 2 es igual a 5.625 y las unidades en kilogramos. Pues nuestro resultado, que podemos redondear a 5.6, como vemos es correcto. Se dispara una bala de 35 gramos incrustándose en un trozo de madera de 8 kilogramos que está en reposo. Si la madera y la bala adquieren una velocidad de 5 metros sobre segundo, ¿cuál es la velocidad inicial de la bala? Los datos que tenemos, la masa 1, en este caso la masa de la madera, es de 8 kilogramos. La masa 2, la masa de la bala es de 35 gramos. Y se nos dice que hay una velocidad de 5 metros sobre segundos. En este caso los he acomodado así, de manera medio ambigua, pensando en que a partir de la descripción del enunciado, procedemos a ir llenando y ver cuál corresponde a cada uno, es decir, no los he puesto a priori. Tenemos entonces que para nuestra fórmula, como ya dijimos, hay un antes y un después. En este caso es antes y un después de que se incruste justamente la bala en el trozo de madera. Tenemos entonces que en la parte de antes, es decir, antes de que se incruste, pues la masa 1, es decir, la madera lleva una determinada velocidad. Pues no, se nos dice que está en reposo. Entonces, de esta manera, este término se va a cancelar, puesto como ya dijimos, la velocidad al ser cero, pues convierte el otro término en cero. Entonces, este término se cancela. Del otro tenemos justamente esta masa 2, la masa de la bala, multiplicada por una velocidad. Si vemos el enunciado, lo que se nos pide es justamente la velocidad de la bala, entonces justamente esta es la velocidad que buscamos, pero es una velocidad inicial. Entonces, quitemos esto, vamos a poner que es una velocidad inicial que buscamos, en este caso correspondiente a la bala. Entonces tenemos aquí masa 2 por la velocidad inicial,
que recordando que es de la bala, puesto que es lo único que tenemos al momento. Y esto va a ser igual a qué, pues si nos damos cuenta se nos dice que al momento en el que la bala se incrusta con la madera, pues esa madera con la bala incrustada sale a una determinada velocidad. ¿Qué quiere decir esto? Que ya están juntas. Es decir, que entonces justamente pues esta velocidad va a ser la misma. Pero también las masas, puesto que las masas ya se juntaron, al estar incrustada pues va a ser lo mismo. ¿Cómo vamos a hacer entonces esto? Pues de algún modo es, al ser la misma velocidad, pues se van a sumar dichos términos. Va a ser, factorizamos aquí la velocidad, puesto que es la misma. Vamos a darle aquí la velocidad final en los dos términos. Entonces me va a quedar justamente la masa 1 más la masa 2 y esto multiplicado por una velocidad final. Lo único que hemos hecho aquí es factorizar. Y ya lo único que resta pues es dejar a la velocidad inicial, que es la que estoy buscando solita. Como vemos, para poner esto, justamente lo que necesito pues es quitar a la masa 2, de modo que del lado derecho vamos a tener lo mismo, la masa 1 sumada a la masa 2, puesto que recordemos que se incrustó la bala en la madera, y multiplicadas por la velocidad final, que ya es la misma para las dos, sería el término que tenemos antes, y esto va a estar dividido entre la masa 2. De modo que así es como me queda justamente el despeje, la masa 2 que estaba multiplicando al lado izquierdo pasa dividiendo del lado derecho. Hay que notar justamente que si bien este ejercicio es respecto al mismo tema, digamos así, de ley de la conservación del ímpetu, el planteamiento es distinto. Entonces justamente el cómo se trabaja con los diferentes términos también va a ser diferente. A diferencia, por ejemplo, del cañón y la bala en el ejercicio anterior en el cual pues justamente se separaban al momento del disparo, aquí ya es en otro momento, cuando justamente el proyectil se incrusta en otro apartado, en otro material, otro objeto. Entonces, bueno, pasamos a hacer la sustitución de esto. Tenemos ya que la velocidad inicial va a ser igual a la suma de las dos masas. En este caso hay que tener nuevamente cuidado. No podemos sumar de manera directa los 8 y los 35 porque unos son kilogramos y otros son gramos. De modo que habría que convertir. Vamos a convertir los gramos, es decir, esta masa 2 a kilogramos, puesto que en la fórmula, como vemos, para el ímpetu aparece en kilogramos, no en gramos. Recordemos que para convertir de gramos a kilogramos tenemos que dividir entre 1000. De modo que esta masa me quedaría de 0.035 kilogramos. Si es necesario puede comprobarse en la calculadora. De modo que tenemos que, pues la suma justamente, en este caso de 8 kilogramos más este pequeño número de la bala, 0.035 kilogramos, y que va a ser multiplicado por la velocidad que adquieren ambas, que es de 5 metros sobre segundos. Y eso a su vez va a ser luego dividido, como ya dijimos, entre la masa 2, es decir, entre 0.035 kilogramos. Hacemos las operaciones, en este caso esta suma es sumamente sencilla porque la parte entera es de 8 y la parte decimal es de 0.35 kilogramos. También si es necesario se puede comprobar con la calculadora. Esto a su vez se va a multiplicar por 5 metros sobre segundos y se va a dividir entre 0.035 kilogramos, que es la masa 1 justamente. Masa 2, ha dicho masa 1, pero es masa 2. Realizamos la operación, esto lo podemos hacer ya de manera corriente en la calculadora, 8.035 que multiplica a 5 y luego es dividido entre 0.035. Esto nos da como resultado que la velocidad inicial, en este caso de la bala, es de 1147.85 metros sobre segundos, puesto que se cancela kilogramo con kilogramo y son las unidades que nos quedan. Nuestro resultado 1147.85, como vemos, es correcto. Se dispara una bala de 42 gramos con una velocidad de 479 metros sobre segundos, incrustándose en un trozo de madera de 4 kilogramos que está en reposo. ¿Qué velocidad adquieren la madera y la bala? Los datos que tenemos, la masa de la madera es de 4 kilogramos, no se nos dice que está en reposo, entonces aquí asignado como velocidad inicial de la madera pues es 0. La masa de la bala se nos dice que es de 42 gramos y se nos da la velocidad con la que sale dicha bala, que en este caso es de 469 metros sobre segundos.
y se nos pide la velocidad final. Es una velocidad final única, puesto que la bala se incrusta en la madera. En nuestra fórmula tenemos, como ya dijimos, un antes y un después, en este caso del impacto de la bala con la madera, y en este caso decimos que la masa 1 multiplicada por la velocidad inicial de la madera, este término, como ya explicamos, se va a eliminar, puesto que es 0. Entonces, vamos a quitar para simplificar los cálculos. Tenemos entonces que la masa 2 multiplicada por la velocidad inicial de la bala va a ser igual, en este caso, a la masa 1 por la velocidad final de la madera más la masa 2 por la velocidad final de la bala. En este caso, estos dos términos, como ya dijimos, son el mismo, puesto que se incrusta es una misma velocidad final, de modo que podemos justamente factorizarlo. Vamos a poner en este caso este pequeño paso extra para que resulte claro. Entonces, masa 1 por velocidad final más masa 2, justamente, por la misma velocidad final. Masa 2, velocidad final. Entonces, nuevamente lo que hicimos es que como se incrusta, estos términos que en la fórmula son diferentes, aquí para este ejercicio se vuelven el mismo, puesto que salen con la misma velocidad. Ahora, ya que tenemos esto, podemos justamente factorizar. Tenemos entonces que la masa 2 multiplicada por la velocidad inicial de la bala va a ser igual a la suma de las masas. Recordemos que en este caso las podemos sumar, puesto que se están incrustando, pero también porque la velocidad es la misma. Entonces lo que hacemos aquí es una factorización, masa 1 más masa 2 por la velocidad final, y posteriormente, como lo que buscamos es la velocidad final, ahora sí ya tenemos este término que es el que buscamos, me estorba este otro término, masa 1 más masa 2. En este caso, como vemos aquí, aunque estos se estén sumando, aquí hay una multiplicación. Este mismo paréntesis me lo indica, que estos están agrupados. Entonces lo que voy a hacer es justamente quitar este término, me queda entonces que la masa 2 multiplicada por la velocidad inicial de la bala. Este término que tenemos aquí, como ya dijimos, está multiplicando del lado derecho y el término es esta suma. Lo vamos a pasar dividiendo. Y me queda entonces aquí masa 1 más masa 2. Es decir, esto era un solo término, podríamos hacer una sustitución por otra letra, pero no tiene caso. Pero el mismo paréntesis es el que tomamos y como está multiplicando lo pasamos dividiendo. Ya que lo tenemos, procedemos a hacer la sustitución. Entonces vamos a hacer aquí una pequeña separación para poder hacer nuestra sustitución. Tenemos entonces que nuestra velocidad final va a ser igual a la multiplicación de la masa 2, que es de 42 gramos. Recordamos que en este caso tenemos que convertir a kilogramos, puesto que al estar en diferentes unidades no podemos sumarla. Recordando que para convertir de gramos a kilogramos hay que dividir entre 1000, de modo que nos quedaría 0.042 kilogramos, y este es el número con el que vamos a trabajar. Tenemos entonces aquí 0.042 kilogramos multiplicados por la velocidad de la bala, que es de 479 metros sobre segundos, y esto a su vez lo vamos a dividir, llevamos el término de acá, entre la suma de los 4 kilogramos más la masa 2, que es de 0.042 kilogramos también. Y ya tenemos de esta manera la sustitución. Vamos a realizar nuevamente los cálculos primero en el numerador y luego en el denominador. Tenemos entonces que la velocidad final va a ser igual a la multiplicación de 0.042 multiplicado por 479. De modo que en la parte de arriba nos va a quedar este número, que es 20.118 las unidades kilogramos por metro sobre segundo. En la parte de abajo, puesto que recordemos que hay que hacer la división que está indicada, vamos a poner el 4 kilogramos más 0.042. La podemos hacer de manera directa, puesto que ya dijimos, está la parte entera y la parte decimal, puesto que de este número el entero es 0. En cualquier caso se puede corroborar con la calculadora si hubiera alguna duda. Tenemos entonces que se cancela kilogramo con kilogramo, y para encontrar la velocidad final con la que sale la bala incrustada en la madera, solo tenemos que dividir este 20.118 entre 4.042.
lo cual nos da como resultado que la velocidad final es de 4.98, si lo redondeamos ya a dos decimales, y las unidades en metros sobre segundos. Ponemos nuestro resultado 4.98 y como vemos es correcto.